sé si fue Chris o fue Cari, pero bueno, vamos a comenzar. Yo les bendiga grandemente. De hecho, lo quería empezar antes, quería empezar como a las 8, perdón, 9:05, porque pues como tal somos los que nos conectamos, gloria a Dios por eso, los que queremos ser cada día más discipulados en esta parte del libro por libro. Estemos orando por los hermanos que aún no se conectan. Tal vez ya avanzamos un poquito el estudio, pero pues que se estén conectando en los siguientes. Y como vi que por ahí hubo algunas preguntas en el chat, pues ya me quedé, ¿verdad? Tratando de dar mi punto de vista. Pero sí, después si quieres tocamos esos temas o al final de los comentarios podemos tocar ese tema. Algunas preguntas son muy... tratamos de razonarlas como humanos, ¿no? Pero entendamos que Dios es más avanzado. Así que nunca vamos a entender a ciencia cierta cómo Él cohabita con nosotros, sabiendo que si en verdad nos juntáramos con Él, pues no, nadie se ha podido juntar con Él, ¿no? De hecho, nadie humano porque somos pecadores, pero bueno, es otro tema. Después si quieren lo platicamos en el tiempo de los comentarios, pero vamos a empezar. Nos quedamos la semana pasada, hermanos, antepasada, en el tercer punto de Primera de Samuel, por eso iniciamos ahorita con la idea de Primera de Samuel. Habíamos visto que había tres personajes principales en primer libro de Samuel, ¿no? Como por ejemplo, como dice la imagen, hay pendientes, ¿no? Hay pendientes de Primera de Samuel. Nos quedamos, había tres personajes principales, que era Samuel, vimos la vida de Samuel, un poquito a grandes rasgos acerca de lo que había pasado ahí con Samuel, su vida, su llamamiento también, las cosas teológicas un poquito acerca de su historia de Samuel, y también vimos un poquito el llamado de Saúl, cómo Dios levanta a Saúl por una petición del pueblo, ¿verdad? De querer rey, Dios escoge este rey, les da lo que ellos pedían hasta el momento, le dice a Samuel, no te preocupes, no te están rechazando a ti, pero me están rechazando a mí, ¿verdad? Y les pone rey, pero nos quedamos hasta ahí, ¿no? Por falta de tiempo, el día de hoy no es si vayamos a acabar el segundo de Samuel, no podemos acabar el dominguito, pero el día de hoy vamos a conocer el último, que es el declive de Saúl y el ascenso de David. Quisiera empezar con esto, ¿por qué? Para ir agarrando el hilo, no podemos empezar segunda de Samuel si no entendemos el salto que se da ya como rey David, ¿no? En el segundo de Samuel inicia como David empieza siendo rey de Judá, de la tribu donde él nació, y luego de todo el pueblo de Israel, ¿verdad? De toda la nación de Israel. Pero aquí en el tercer punto vimos, nos enfocábamos en Primera de Samuel acerca de la decadencia y el surgimiento de Saúl y el surgimiento de David, ¿no? El resto de Primera de Samuel, que son el capítulo 3 al 31, donde aparece esto, es una crónica de la terca desobediencia de rey Saúl. Sus decisiones deliberadamente desobedientes se basan en su ignorancia en Dios y su palabra o en la ley. Lo mismo que el hecho que temía a los hombres más que a Dios, ¿no? Y es cierto, vemos que Saúl opta por lo que hace, y yo le metería una razón más. Primero, yo creo que fue problemas, claro, la ignorancia de la palabra de Dios, la ignorancia de la ley. Segundo, le daba más miedo a los hombres que Dios, quería obedecer más a los hombres que a Dios. Y tercero, yo creo que era también temas de carácter que esto de no conocer la ley de Dios, de adorar más a los hombres que a Dios en cuanto a decidir por querer quedar bien con los hombres que a Dios, los llevaba a tener problemas de carácter, ¿no? El primer paso, vemos el declive de la vida de Saúl, fue cuando se entrometió impacientemente en el papel sacerdotal, sacrificando animales. Cuando fue reprendido, por su pecado, intentó excusarse, ¿no? En vez de humillarse, en vez de reconocer su culpa, empieza a excusarse, ¿no? A semejanza de Moisés, este solo fue un acto de desobediencia pública que le costó enormemente. En el caso de Saúl, Moisés le costó, por el acto de obediencia pública, le costó su error, ¿no? En el caso de Saúl, iba a perder el reino. Lo vemos en el 13, 8 al 14. El segundo paso en el describo de Saúl ocurrió cuando rehusó obedecer totalmente el claro mandamiento de Dios. Dios tenía una cuenta pendiente con los amalecitas, recordémoslo. Una cuenta que daba a la época del Éxodo, lo podemos ver en Éxodo 15:2, en los capítulos de 1 Samuel 15:2 y en el Éxodo 17:8 al 16 y Deuteronomio 25:17 al 19. Saúl debía destruir totalmente a todos los amalecitas, a todo su ganado, pero su obediencia fue incompleta. Saúl intentó defender su conducta, pero se encontró con una enorme denuncia de Samuel, por lo que Dios quería hacer, según lo que había hecho Saúl, lo había decretado
su término como rey, ¿no? Y el Espíritu abandonó en ese momento, el Espíritu Santo abandonó a Saúl. Lo vemos en el 16:14. Dios escogió un nuevo rey en ese momento, el rey David, y fue ungido en privado por Samuel. Lo vemos del 16:1 y 13. El énfasis de primera de Samuel amplía ahora de Saúl a David. El énfasis después de aquí deja un poquito a Saúl y se mete a David. El tercer problema de Saúl ahorita lo vamos a ver, pero David empieza a hacerse famoso del 17:1 al 52 cuando tiene una victoria sobre el gigante Goliat. Creo que todos conocemos esa historia, ¿no? Ahí es cuando empieza a David a hacerse famoso y David empieza a tener logros exitosos muy grandes como un militar, ¿no? Y de hecho recibe muchas alabanzas del pueblo. La clásica, ¿no? La tan famosa, Saúl hirió a miles y David hirió a sus 10,000. Pero también el resentimiento y la violencia de Saúl también se ganó eso. Aunque Saúl pronto llegó a darse cuenta de que David era el escogido de Dios ahora, intentó una y otra vez darle muerte. Esta terca obstinación es rehusar someterse a la voluntad de Dios fue el tercer paso en el desagrado del declive de Saúl. Fue terrible, porque es lo que siempre le comento a algunos hermanos, le digo, es que aceptemos nuestra realidad, ¿no? Dios ya había dicho, ¿sabes qué? Ya Saúl ya no va a ser rey, sacrificó animales cuando tenía que haber sido el sacerdote, en este caso Saúl, desobedeció una orden directa del jefe de jefes, que es Dios, dijo, destruya a todos los amalecitas, no lo hace, y entonces Dios le dice, ¿sabes qué? Ya no vas a ser rey. Literalmente Samuel le dice, ya no vas a ser rey, levanta a David, y en vez de ahora respetar a David, en vez ahora del tiempo que le quedaba como rey, en lo que Dios lo estaba rechazando, lo que Dios estaba permitía que sea como rey, todavía decir, bueno, al menos voy a honrar a Dios, al menos no voy a comportar mal, pues no lo hace, ¿verdad? Sigue en su decadencia, sigue en su terquedad, e incluso vemos que intenta matar en varias veces a David. Y como último paso, del 28:1 al 21, se muestra la última rebelión, y si no es la más fuerte, de Saúl, cuando busca a la bruja en Endor. Tras la muerte de Samuel, Saúl se dio cuenta claramente que Dios había dejado totalmente de comunicarse con él. Cuando tuvo que hacer frente a una invasión de los filisteos, Saúl se atemorizó y buscó al Señor. Pero claro, Dios no quiso responderle. Saúl se introdujo en el reino del ocultismo. Vemos en Deuteronomio 18:9 al 11 que este tipo de cosas eran totalmente prohibidas y una rebeldía en contra de Dios. En su potencial enorme, como un esfuerzo tan destacado, acabó de manera muy miserable. Justo el día siguiente, Saúl moriría en el campo de batalla. Fue un fin innecesario y trágico, pero al fin inevitable de uno que no conoce ni reverenciaba a Dios. Terminó como lo que era, una persona que no quería reverenciar al Señor. Entonces, aquí nos quedamos, ¿no? En la muerte de Saúl, la muerte primero de Samuel, en la vida de Samuel, la muerte de Samuel, luego viene el llamado de Saúl, luego viene su declive, David empieza a resurgir como nuevo rey que es escogido por Dios, y entonces viene la muerte de Saúl, una muerte trágica. Lo último que llegó a hacer en su vida Saúl fue consultar a una bruja, caer en el ocultismo. Terrible, ¿verdad? Se asemeja a muchas vidas lamentablemente hoy en día, y termina teniendo una muerte espantosa. De hecho, por ahí quiso el suicidio, que ahorita lo vamos a conocer. Entonces, ¿hay preguntas hasta aquí? ¿Ninguna preguntita? Porque está ya el cronómetro, ¿eh? Vamos con la parte 2 de Samuel. Capítulo 2, pues bueno, te dejo tantito, hay que ver este video, todos juntos, poniendo mucha atención y empezando a tomar nota. El libro de Segunda de Samuel. Mire el video de Primera de Samuel, donde presentamos a los tres personajes principales del libro: Samuel, Saúl y David. Y también el diseño literario del libro, que primero presentó a Samuel y luego trazó el ascenso y la caída del rey Saúl en contraste con el ascenso del rey David. Segunda de Samuel nos cuenta la historia de David como rey de Israel, y en dos movimientos. Hay una temporada de éxito y bendición, seguido de un gran fracaso moral y sus tristes consecuencias. Y luego, el libro termina con una bella conclusión que reflexiona en lo bueno y lo malo en la vida de David, generando la esperanza de un futuro rey que vendrá de su linaje. Así que Segunda de Samuel continúa después de la muerte de Saúl, y David sorprende a todos componiendo un largo poema en donde lamenta la muerte del mismo hombre que intentó asesinarlo.
Una vez más, el autor está presentando la humildad y la compasión de David. Él es un hombre que lamenta la muerte de incluso sus propios enemigos. Después de esto, David experimenta una temporada de éxito y bendición de Dios. Todas las tribus de Israel vienen delante de David y le piden que unifique todas las tribus como su rey. Así que lo primero que David hace como rey es ir a la ciudad de Jerusalén y conquistarla, y la establece como la ciudad capital de Israel, y le pone el nombre de Sión. Y a partir de ahí, David continúa y gana muchas batallas y expande el territorio de Israel. Ahora, después de hacer a Jerusalén la capital política de Israel, también quiere convertirla en la capital religiosa. Así que hace que el arca del pacto sea trasladada a la ciudad. Y luego, en 2 de Samuel 7, él le dice a Dios que como Israel ya tiene un hogar permanente, él piensa que la presencia de Dios también debería tener una casa permanente. Así que pregunta si puede construir un templo para el Dios de Israel. Pero Dios le dice a David, gracias por pensarlo, pero más bien yo te construiré una casa, una dinastía. Ahora, 2 de Samuel 7 es un capítulo clave para entender la narrativa de toda la Biblia. Porque aquí Dios le hace una promesa a David que de su descendencia como rey vendrá un rey que construirá el templo de Dios aquí en la tierra y establecerá un reino eterno. Y esta es la promesa mesiánica a David que se retoma y desarrolla en el libro de Salmos y también en los libros de los profetas. Y este rey se conecta con la promesa de Dios a Abraham. El futuro reino mesiánico será la manera en que Dios traerá su bendición a todas las naciones. Y es aquí, en medio de toda esta bendición divina, que las cosas salen horriblemente mal. David comete un error fatal, no fatal para él, sino para un hombre llamado Urías, uno de los mejores soldados de David. Desde su terraza, David mira a Betsabé, la mujer de Urías, tomando un baño. David la busca, se acuesta con ella y la embaraza. Y luego trata de encubrir todo, asesinando a Urías y casándose con ella. Es simplemente horrible. Así que cuando David es confrontado por el profeta Natán acerca de todo esto, él inmediatamente reconoce todo lo que ha hecho. Es quebrantado, se arrepiente y pide perdón a Dios, y Dios lo perdona. Pero Dios no quita las consecuencias de las decisiones de David. Y así como resultado de su horrible elección, la familia de David, su reino, se desmorona. Y eso hace de esta sección una historia trágica, como la de la caída de Saúl. Los hijos de David terminan repitiendo los errores de su padre, pero de maneras aún más trágicas. Amnón abusa sexualmente de su hermana Tamar, y luego el hermano de ambos, Absalón, se entera de todo esto y manda a matar a Amnón. Y luego Absalón va y trama un plan secreto para derrocar a su padre David, y empieza una rebelión a gran escala. Así que, por segunda vez, David es obligado a huir de su propio hogar y a esconderse en el desierto, excepto que en esta ocasión él no es inocente. La rebelión termina cuando el hijo de David es asesinado, y eso rompe el corazón de David, y una vez más, él se lamenta acerca del hombre que intentó asesinarlo. En los últimos días de David, lo encontramos de vuelta en el trono, pero como un hombre quebrantado. Está herido por las tristes consecuencias de su pecado. El libro concluye con un bello epílogo, con historias que están en orden cronológico, pero tienen un diseño literario simétrico realmente genial. El par externo de historias vienen del reino temprano de David y comparan los fracasos de Saúl y los de David, y cómo ambos lastimaron a otras personas por sus malas decisiones. El par interno de historias son sobre David y su grupo de hombres valientes que fueron a luchar contra los filisteos. Y lo interesante es que ambas secciones tienen una historia de la debilidad de David en batalla. Así que, en contraste con las historias victoriosas de David de los capítulos 1 a 9, aquí vemos a un David vulnerable que depende de la ayuda de otros. El centro del epílogo tiene 2 poemas que funcionan como memorias, y David reflexiona en su vida. Y él recuerda los tiempos donde Dios en su gracia lo rescató del peligro. Y él mira estos como momentos en los que Dios fue fiel a su promesa de pacto hacia él y su familia. Ambos poemas concluyen al recordar la esperanza de la promesa de Dios de un rey venidero que establecerá ese reino eterno. Ahora, estos poemas y la promesa de Dios están conectados al poema de Ana al principio del libro. Y así, estos pasajes claves del principio, los del centro y los del final del libro, unifican todos los temas del libro.
A pesar de la maldad de Saúl y David, Dios siguió obrando sus propósitos redentores, y Dios se opuso a la arrogancia de David y de Saúl, pero exaltó a David cuando éste se humilló. Así que la esperanza futura de este libro va mucho más allá que David mismo. Mira hacia el futuro, al rey mesiánico, que un día traerá el reino y la bendición de Dios a todas las naciones. Y de eso se trata el libro de Samuel. Así es, gracias a Dios, ¿verdad? Y vemos que en segunda, así como en primera de Samuel y segunda de Samuel, vemos a Jesús como nuestro profeta fiel. Recordemos que primera y segunda de Samuel de inicio no eran libros que estaban separados, eran libros que estaban unidos, ¿verdad? Entonces, al igual que en primera de Samuel vamos a encontrar los datos generales en segunda de Samuel, solamente algunos van a cambiar, como por ejemplo este es igual. Vemos a Jesús como nuestro profeta fiel. El primero, el significado del libro, ya sabemos, es uno de los, el significado de los dos libros, recibe el nombre a la figura clave de los primeros capítulos del primer libro. Recordemos que fue Samuel. En el primer libro vimos que había tres personajes principales, que fue Samuel, Saúl y David. Este de Samuel se refiere al personaje clave de los primeros capítulos. En este libro ya dejamos un poquito atrás a Samuel y Saúl, y ahora nos vamos a concentrar en la vida del rey David, porque Samuel ya había muerto y también Saúl. El autor vemos que fue Samuel, Natán y Gad, ya lo vimos, ¿verdad? Lo conocimos, que Samuel no pudo haber escrito todo el libro de Samuel, aclarando del primero y el segundo libro de Samuel. La fecha encontramos que fue 975 antes de Cristo. Años cubiertos de segunda de Samuel encontramos que fueron 40 años. Aproximadamente todo el libro fueron más de 70 años, imagínense. Entonces, fue muy grande, ¿verdad? Muy, muy grande el libro de Samuel, la historia que se cuenta. Por eso Samuel no pudo haberlo escrito todo. Tuvo que ser Samuel, Natán y Gad, como lo vimos que se menciona en otro libro de la Escritura. La palabra clave vamos a encontrar que va a ser David. De hecho, es el personaje principal del libro. Capítulo clave, el 7, el gran pacto davídico. Ahorita vamos a conocer un poquito de ese pacto porque es muy importante en nuestra doctrina hacia Jesús, ¿verdad? Versículos clave encontramos del 7, 8 al 16, que es el pacto davídico, y el 12, 7 al 14. Los personajes clave, claro que los encontramos, que es David, Natán, Abner, Joab y Absalón. Los personajes más relevantes, y sin duda el más grande, que es la historia donde gira todo, es David. El propósito del libro. El propósito de segunda de Samuel es proseguir el relato del desarrollo de la monarquía en Israel. ¿Se acuerdan cuál era la separación entre monarquía y teocracia? ¿Alguien así? La teocracia era el gobierno directo de Dios, ¿no? Así es, el gobierno directo de Dios, y la monarquía era el gobierno ahora de los reyes, ¿verdad? Segundo de Samuel es el registro del reinado de David, el más grande rey de Israel. El libro expone también los elementos del pacto davídico. La geografía, bueno, aquí no hay detalle, ¿no? Es la tierra de Israel. Todo el tema, toda la historia se gira en torno al reinado de Israel. Empieza girando en torno al reinado, a la tribu de Judá, y termina con todo el reino de Israel. Bosquejo, vamos a encontrar dos separaciones en el libro solamente. Primero, el reinado de David sobre Judá lo encontramos del capítulo 1 al 4, y el reinado de David sobre todo Israel. O sea, David no empezó siendo rey de todo el imperio de Israel, sino empezó, perdón, de todo el reino de Israel, sino empezó primero en la tribu de donde era él, que era Judá, y después lo vemos en Israel, y tuvo que haber un proceso ahí que ahorita vamos a conocer. Entonces, tenemos que dividir en dos partes el primer punto, que es el reinado de David sobre Judá, de los capítulos 1 al 4. Primero, vemos la tristeza de David, cómo él toma la noticia de la muerte de Saúl. El libro de 1 Samuel, como ya lo vimos, concluye con el suicidio de Saúl. De hecho, perdón, dije intento, pero no, sí fue un suicidio de Saúl. Saúl se suicida en el campo de batalla, tras haber sido herido por los filisteos. El libro de segunda de Samuel comienza con una amalecita informando a David de la muerte de Saúl y de sus hijos. Este amalecita era probablemente un mercenario en el ejército de Saúl. El hombre pretendió haber dado muerte al malherido Saúl por petición del mismo Saúl. Pero por cuanto la escritura nos dice que en la realidad Saúl se había dado muerte por sí solo, lo podemos encontrar en 1 Samuel 31, 4 al 6.
sabemos que aquel hombre mentía. O sea, este hombre llega con David y le dice, yo maté a Saúl, pero no es cierto. Vemos en la escritura que quien se mata era Saúl. Este hombre, sin duda, mentía para recibir una recompensa por eliminar al enemigo de David y quitar el último obstáculo al trono. Pero David, que había rehusado él mismo varias veces dar muerte a Saúl, porque decía que era el ungido de Jehová, murió enfurecido a la Amalecita y mandó que fuese enjuiciado, condenado por su propio testimonio. Lo podemos ver en 2 de Samuel 1:16. En lugar de regocijarse tras la muerte de Saúl y de sus hijos, David lamentó el hecho. Su dolor se centraba en particular en su querido amigo Jonathan. Recuerden que por ahí él tuvo una gran amistad con Jonathan. Aquí hay un dato importante, no es si mencionarlo, pero muchos, bueno, creo que Bernardo lo va a subir el video, muchas personas, ya saben, de hoy en día los pensamientos del clásico grupo abecedario y banderita, dicen que David era pecador en este sentido. La verdad es que no se haya connotación para eso. Yo cada vez que lo veo una relación de amistad, y una de las cuales justifican son dos cosas. Primero, que David le dijo a Jonathan, o bueno, la Biblia menciona que David amó más a Jonathan que incluso el amor que tenía por las mujeres. Bueno, eso no dice nada, nos está diciendo que él prefería esa amistad que incluso las mujeres de David, ¿verdad? Y también decía que David besó en un par de ocasiones a Jonathan. Bueno, esto de que lo besó en la mejilla era una costumbre de un cariño enorme de los judíos. Eso no tiene nada que ver con lo que pensamos, ¿no? A veces queremos interpretar la escritura a como es nuestra cultura, ¿no? A cómo somos nosotros, pero es una verdadera barbarie, ¿verdad? Debemos de ponernos y de estudiar usos y costumbres judíos. ¿Qué pasó, Cris? Bueno, creo que lo que mencionas con el grupo del abecedario, creo que es una forma de interpretar para justificarse, ¿no? Y ensuciar además. Claro, como digan por ahí, sacado de contexto es solo un pretexto, ¿verdad? La verdad, si entendemos el contexto histórico, cultural, así habían amistades, y claro que las amistades en el pueblo judío se acostumbraban a dar besos en la mejilla cuando se tiene una amistad muy allegada, ¿no? Debemos estudiar usos y costumbres, no podemos interpretar la escritura como en pleno siglo XXI, ¿no? O como mexicanos, ¿no? Tenemos que referirnos a la cultura judía muchas veces, ¿no? Entonces, para continuar, ¿no? David tenía el derecho al trono al morir Saúl, por cuanto había sido escogido y ungido por Samuel, el profeta y sacerdote de Dios, pero solo la tribu de Judá estaba dispuesta a ungir a David y a reconocerlo como rey. Lo podemos ver en el 2:4. La causa más probable es que fueron celos tribales que surgían de vez en cuando en la historia de Israel. La cosa de que las otras tribus no se unieran de inmediato era eso. En lugar de ello, Isboset se llama, un hijo de Saúl, fue proclamado rey sobre el área norte. Tenía el apoyo de un poderoso hombre llamado Abner. Esta situación de dos reinos duró 7 años. Pero con el paso del tiempo se hizo evidente que el reino de David prosperaba mientras el de Isboset declinaba. Lo vemos en el capítulo 3, versículo 1. Cuando el poderoso Abner fue asesinado, en el 3:30 lo vemos, y también el rey Isboset, del 4:5 al 6, las tribus del norte se dieron cuenta de que debían unirse bajo David. ¿Quién pone todo esto? Dios, ¿verdad? Dios le abre el camino a David y con las cosas que van pasando, pues lleva el reino hacia David, porque al final del día quien era el ungido hoy en día en este momento era David, ¿verdad? Gloria a Dios por eso. Entonces, esto nos deja el paso a la segunda parte, que es el reinado de David sobre todo Israel. Son las 9:36, creo que sí nos va a dar tiempo de terminar todo, segunda de Samuel, ¿verdad? Vemos, aquí hay que separarlo, deberíamos separarlo, no sé si nos va a dar tiempo, en dos partes. Primero, que es el reinado de David sobre todo Israel, del capítulo 5 al 24. Primero, el temprano gobierno de David y en poder y prosperidad, lo vemos del 5 al 10. Los líderes del norte se dieron cuenta de que no era prudente ser una nación dividida. Sabían que David había sido ungido como rey sobre todo Israel. Sabían que David había tenido un importante papel en el reciente historia militar del norte, así como la del sur. Estas realidades, además del conocimiento de que tenían una herencia común, llevó a ambos grupos a la unión. Lo vemos del 5:1 al 3.
Decenas de miles de personas se congregaron en una gran celebración. En Hebrón hicieron que David fuera, o nombraron ya a David como rey. Lo vemos eso un poquito más en Primera de Crónicas, del 12, 23 al 40. De ahí vamos a ver un poquito acerca de que Crónicas es como un resumen de estas dos historias de Samuel y Reyes. David dio de inmediato varios pasos significativos. Primero, tomó Jerusalén y la convirtió en la capital política de la nación. David había estado gobernando desde Hebrón, situada en el sur, pero al paso que David se consigue todo el reinado, que Dios le da todo el reinado, la capital de David estuviera localizada más al centro y que fuera más ¿cómo le podemos decir? Inexpugnable, o sea, ya como que estuviera ahí de lleno, ¿verdad? Segundo, llevó el tabernáculo a Jerusalén, haciendo de Jerusalén también la capital religiosa de Israel. Esto nos va a ayudar mucho, entendiendo la historia del tabernáculo, también del templo, ¿verdad? De ahí en adelante vemos la historia hasta el Señor Jesús, de que ahí estaba el templo. David era un militar diestro que también se daba cuenta de sus necesidades de depender de Dios. Como resultado, David venció una y otra vez destruyendo enemigo tras enemigo. Con ello, David expandió y aseguró las fronteras de Israel. David empujó agresivamente las fronteras de Israel hacia los límites concedidos bajo el pacto palestino, imagínate. Militarmente, Saúl y David contrastan de manera notable. Las batallas de Saúl fueron primeramente defensivas, reaccionando a acciones hostiles de otras naciones. David también respondió a naciones hostiles, pero las batallas de David fueron de naturaleza mucho más ofensiva. Durante un descanso de la guerra, David observó cuán hermosa era su propia casa en comparación con el tabernáculo, que en ese tiempo era la casa de Dios. No estamos todavía hablando de qué, de templos, ahorita estamos hablando de tabernáculos. Todavía era el tiempo del tabernáculo. La casa de David estaba hecha con cara de madera de cedro, mientras que la casa de Dios era una tienda hecha de cortinas. Lo vemos en el capítulo 7:1. David expresó a su amigo consejero, el profeta Natán, su deseo de edificar un templo hermoso y permanente para el Señor. Natán dio su aprobación al proyecto, pero más tarde aquella noche, Dios le informó a Natán que por cuanto David era un hombre de guerra y había derramado sangre, no debía de ser el que construyese ese templo. Pero Dios respondió el deseo del corazón de su siervo David, concretando con él un pacto eterno e incondicional, un pacto hermoso que cualquiera de nosotros hubiera querido tener, ¿verdad? Un pacto maravilloso, el pacto davídico. Es una subdivisión del pacto abrámico y la incondicionalmente promesa de una nación, de un rey. Segunda de Samuel 7 es el pasaje central del pacto davídico, pero se habla de él en muchos otros pasajes de la Escritura. Por ejemplo, Primera de Crónicas, Salmos 89, Jeremías 33 del 14 al 22, Ezequiel 37, 24 al 25, Segunda de Samuel 23, 1 al 7 y Lucas 1, 32 al 33. Es muy importante este pacto davídico, hermanos. Por cuanto el pacto davídico mira hacia el mayor hijo de David, Jesucristo, hay algunas claras implicaciones proféticas para este pacto. Primero, Israel ha de ser preservada como nación y finalmente ser devuelta a la tierra de Palestina. Segundo, el hijo de David, Jesús el Mesías, ha de volver para gobernar sobre el reino pactado. Y tercero, se debe instruir en un reino literal, terreno, para la nación de Israel sobre el que Cristo reinara. Por ejemplo, podemos encontrar primero el nombre de David sería el más grande, según el pacto davídico. Esto se cumplió en la propia vida de David, así como a través de la historia. No encontramos un rey mejor de David, ni de Israel, perdón, ni más poderoso. David tendría reposo. El reposo de sus enemigos fue una de las realidades en la vida de David, si entendemos su vida, su historia. Tercero, David tendría una casa. Esto no hace referencia a una estructura física, sino a la dinastía gobernante. Su línea nunca sería cortada. Hasta el momento, en Israel, en el pueblo de Dios reina Jesucristo, ¿verdad? Dice la Escritura. Entonces, jamás en la vida de aquí se perdió esa línea maravillosa y se culmina en Jesús. David tendría un trono. El derecho a gobernar Israel pertenecería siempre a la línea de David. David tendría un reino. Esto incluye una verdadera área terrenal sobre la cual elegir, así como los otros aspectos de un reino. O sea, todo esto cubría el pacto davídico. ¿Preguntas hasta aquí, hermanos?
Fue un gran hombre David, ¿verdad? Como recibió tantas promesas de parte de Dios. Entonces la segunda parte del reinado de Israel, de David en el reino de Israel, nos vamos a concentrar ahora en el pecado y las perturbaciones del mismo, ¿no? También David, así como fue un gran hombre de Dios, así como fue sin duda el mejor rey de Israel que podemos ver en la historia, también tuvo pecados, ¿no? Tuvo su, como podríamos decir, su lado oscuro como humano. Del 11 al 24 lo encontramos. A menudo en ocasiones de grandes triunfos y victoria lo vemos, cuando todo parece bien se experimenta la derrota. Así sucedió en el caso grande y victorioso de rey David, cuando cometió adulterio con Betsabé. ¿Quién de aquí no conoce esta historia? Así que no vamos a andar mucho en eso, ¿verdad? La secuencia de su pecado fue cosa común. Vio, preguntó y luego participó. Esto como se repite en toda la vida del ser humano, ¿no? Ve, pregunta y luego participa. Tomó a la mujer de otro. Ya era cosa bien mala, pero la situación empeoró porque el pecado no fue confesado. Cuando David supo que Betsabé estaba embarazada, inició una serie de encubrimientos que finalmente llevaron al asesinato de su esposo Urías, el confinado marido de Betsabé. De esta manera, David se hizo culpable tanto de asesinato como de adulterio. Estos dos pecados eran crímenes capitales en Israel y no había sacrificio disponible para expiarlos, hermanos. El rey David hacía frente a la muerte, pero aunque estaba cargado por culpabilidad terrible, no quería confesar. Se precisó de una parábola y declaración de su amigo Natán para llevar a David al punto de una genuina confesión. Dios mostró su misericordia a David. Su pecado fue perdonado, pero Natán comunicó a David que su pecado tendría dos consecuencias. Primero, que el bebé nacido de Betsabé por su unión con ella moriría. A ver, aquí hay un dato muy especial, hermanos. ¿Qué pasa con los bebés que no pueden nacer? ¿A dónde se van? Algunos calvinistas dirían que si no fueron escogidos por Dios se van al infierno. ¿Esto sería así? Aquí aparece un versículo maravilloso. ¿Qué pasó, Chris? Pues no sé, pero yo creo que no se pueden ir al infierno. Yo pienso, no recuerdo en qué parte ni cómo fue, pero escuché y leí eso de que los pequeños no se van al infierno. No lo sé. Sobre todo así los bebecitos. Perfecto. No nos deja ver a ciencia cierta, si lo entendemos más exegéticamente. Muchos usan el clásico, dejar que los niños vengan a mí porque de los tales es el reino de los cielos, ¿no? No nos deja ver. Bueno, ¿qué pasó, Bernardo? Sí, era eso lo que quería comentar. El Señor Jesús lo menciona, dejar que los niños se acerquen a mí, pero a esto, como lo podemos interpretar de manera literal, era para que se acercaran a Él en el momento que Él estaba ahí, como de igual forma, de manera espiritual, ¿no? O sea, que un niño realmente, si llega a fallecer, pues es el reino de los cielos es de ellos, ¿no? Entonces, no sé, igual tendrá otra interpretación, no lo sé, pero para mí que trata más así dejar claro que un niño hasta que no tiene conciencia de la maldad, pues yo creo que sí tiene entrada como lo dijo el Señor Jesús, ¿no? En el reino de los cielos. Bueno, aquí hay un peligro porque hay grandes saltos, como muchos le dirían, ¿no? ¿Qué pasó, Chris? Cari. Soy yo, hermano. ¿Me escuchan? Perdón, Mark, ¿qué pasó? Sí, te escuchas. En Salmos, en el 22, dice que fuiste escogido desde antes del vientre de tu madre. Y tengo esa pequeña duda de lo que acabas de comentar de los
bebés, no sé si antes de que nacieran, pero en Salmos, en el 22, aclara de que antes de que, nacieres, ya fuiste escogido por nuestro Creador. Pero en Jeremías también, en un versículo, no me acuerdo si es 17 o 16, habla de que hay hijos de Dios e hijos del diablo. Entonces, esa pregunta está muy, muy, muy buena y muy interesante, porque hay muchos bebés que pues en teoría son fetos antes de los 3 meses que no naciere y que no se formara el feto, no puede ser concretado como bebé. Entonces esa pregunta está muy buena que estás haciendo ahorita, hermano. Entonces pues ese es mi punto. Aclaro, tampoco no soy doctor, ¿no? Pero dice que por eso en las mujeres embarazadas antes de los 3 meses es feto y luego después embrión. Entonces, si no llega a ser embrión, no puede ser concretado como un bebé. Entonces, ese es mi punto, hermano. Perfecto, sí. Muy bien. Aquí hay dos temas. Primero, Bernard dice algo que es cierto, yo también lo creo, como lo dice Bernard, aclaro. Pero aquí hay que ir, como dirían por ahí, paso con paso en cuanto a nuestros argumentos, porque estamos dando un salto que, aclaro, estoy de acuerdo con Bernardo, sí. Llega un momento en el que el niño es culpable cuando tiene conciencia, ¿no? Pero ¿de dónde yo doy ese salto? ¿Cómo yo lo puedo asegurar? ¿No? Porque puedes decir, bueno, es tu creencia, ¿no? Pero ¿cómo puedo asegurar eso en la escritura? Que sea así, bueno, ahorita lo vamos a ver, y Marco menciona esto, el tema de si todavía no es un feto, no es un embrión, perdón, o lo mencionó diferente, no me acuerdo, la cosa es que decía, primero es un feto, luego es un embrión, y luego viene a ser un bebé. Bueno, esto es como lo vería la medicina, aclaro, pero no como lo vería Dios, porque vemos en el Salmo que dice, tú me formaste desde el vientre de mi madre, cuando dice que Dios nos escogió desde el vientre de mi madre, parece que es en Jeremías. El Salmo dice, tú me formaste, tú me fuiste formando. O sea, David nunca dice, o el autor del Salmo nunca dice, hasta que yo nací, tú me llevabas. Dice, desde que, ¿qué? Desde que el esperma fecundó al óvulo, entonces Dios ya lo veía como qué, como una persona amada, ya lo tenía, de hecho dice incluso desde antes de la fundación del mundo tú me conocías, ¿no? Tú me habías llamado. Entonces vemos que para la medicina tal vez puede ser un feto, un embrión, un bebé, ya cuando nace y eso, ¿no? Pero delante de Dios es que ya es una persona, ya es un ser humano delante de Dios, ya es alguien que él ama, ¿no es así? Entonces, aquí hay un punto muy importante. De hecho, hoy en día ya no, ¿verdad? Lamentablemente, pero desde la antigüedad decían los doctores, de hecho en su promesa que ponen los doctores, en su juramento dice que ellos defenderían siempre la vida, y siempre la vida iniciaba en la concepción, porque había una moralidad. ¿Quién nos enseñó esa moralidad? Dios, lo bien lo refleja en la escritura. Ahí es un punto muy importante recalcar que desde que el óvulo, el esperma fecunda al óvulo, entonces ya delante de Dios ya es una persona, porque el Salmo lo dice. De hecho, a ver si me da tiempo, si no, si quieres mando otro link, si tienen tiempo, ya es viernes, perdón, pero se me olvidó el número del Salmo, hermanos. Dice, tú me formaste, aquí lo tengo, perdón, mi amor, yo lo tengo aquí. Dice Salmo 139, 13 al 16, dice, tú creaste mis entrañas, tú me formaste desde el vientre de mi madre, te alabo porque soy una creación admirable, tus obras son maravillosas, y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos, cuando lo más recóndito era yo formado. ¿Desde dónde está hablando? ¿Desde que era formado? ¿Desde dónde? Desde el vientre. Cuando lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días estaban diseñados, aunque no existía uno solo de ellos. ¿De dónde está hablando? Del vientre de su madre. Está diciendo, desde ahí tú me estuviste formando, desde ahí tú me conocías. Entonces Dios ve al ser humano desde que el esperma fecunda el óvulo. Ahora, también una verdad bíblica que dice que en este momento todos somos pecadores, ¿no?
porque nos concibió en pecado, nuestros padres, ¿verdad? Entonces, si vamos desde un punto, como dice Marco en Jeremías, de tú me escogiste, Señor, vemos que entonces quiere decir que algunos Dios no escogió, algunos de esos bebés tal vez Dios no escogió. Podemos entrar en la duda de decir, bueno, ¿qué pasa con los bebés que Dios no ha escogido? ¿Se irían al infierno? Segunda de Samuel, con el dicho de David, nos da la luz a esta incógnita. ¿Por qué? Porque tampoco dejar que los niños se acerquen a mí, Jesús, de hecho, algunos lo ven como un sentido simbólico que puede ser, o un sentido figurativo, porque de hecho dice a cualquiera que reciba a estos mis niños, y ya se refería a los discípulos. Entonces, aquí hay un dato debatible. Sí podemos entender que el reino de los cielos es de los niños, podemos defender nuestra postura desde ahí, pero nos va a dar una luz maravillosa las palabras de David. Bernardo, ¿qué pasó, amigo? Una opinión, porque no es bíblica, pero sucede que hoy en día la maldad está haciendo cualquier cosa por callar esos principios bíblicos, donde si hablamos precisamente del aborto, que viene ahorita al caso, la maldad está trabajando bastante para que los principios bíblicos no sean escuchados. Eso es una cuestión. Pero Dios nos dio mucho entendimiento, y esos argumentos que hasta cierto punto los nombran como científicos, de que hasta que después de cierto tiempo es un humano, o sea, eso con la pura lógica y la pura razón los podemos tumbar y debatir, basta pensar tantito. Esto se los comento porque hay mujeres, sobre todo aquellas mujeres que no pueden tener hijos, están amando ya a un niño en su corazón y en sus pensamientos y en todo su ser, cuando ni siquiera pueden tenerlo y ya lo aman, ya lo anhelan, ya lo desean. Ellas no están diciendo hasta que después de 3 meses o 6 meses ya seas un humano, te voy a amar. O sea, prácticamente este pensamiento que les comparto es porque se trata de la maldad en realidad. O sea, si la mujer no quiere tenerlo, así tenga una semana, 3 meses, 6 meses, simplemente se trata de que no lo quiere y no lo va a tener. Entonces, con la pura lógica y el sentimiento de una mujer cuando quiere ser madre, se matan esos argumentos, porque ellas, sin tener siquiera la esperanza de que puedan tener un hijo, en muchas ocasiones ya están amando a un hijo que solo lo tienen en el pensamiento y en el corazón. O sea, a mí honestamente hay temas que, aunque no encuentre las citas bíblicas, digo yo, Dios me dio inteligencia, me dio razonamiento, me dio lógica, y con eso puedo debatir y tirar argumentos hasta ciertos puntos, ¿no? Aunque lamentablemente, siempre como cristianos, pues, no es que lamentablemente, sino que tenemos la responsabilidad de respaldar todas estas opiniones con la Biblia, y desafortunadamente así, tal cual lo estoy diciendo, no lo podemos encontrar. Entonces es cuestión, yo creo, de razonar un poquito más, o de echarle más coco, no sé cómo lo vean ustedes. Yo creo que sí tiene parte de razón, pero sí, la Biblia lo que te va a hacer es razonar. Por ejemplo, partimos desde la premisa, ¿no? Primero, los niños, delante de Dios, o sea, podemos decir que delante de nosotros, incluso, de la ciencia, de lo que sea, pueden ser fetos, embriones, lo que sea, ¿no? Lo importante es que delante de Dios ya son personas, delante de Dios los ama desde que están en el vientre, y lo podemos comprobar, como dice Bernardo, con la lógica propia, la moralidad propia, ¿no? De que desde que el óvulo, el esperma fecunda el óvulo, ya es una vida, ¿no? Ya son células, ya es vida, ¿no? Y debemos defenderla, ¿no? Pero partimos desde esta premisa. Dios ya lo ve como una persona, pero hay otra premisa. Esa persona es pecadora y Dios escoge a algunos, dice la Escritura, desde el vientre de su madre. Entonces, ¿qué pasa si el niño no nace, no? Lamentablemente alguna malformación, algo que por el pecado entró, el niño no nace. Bueno, no lo deja ver claro Primera de Samuel qué es lo que pasa, Segunda de Samuel, perdón, qué es lo que pasa. Dice en Segunda de Samuel 10, 20 al 23, dice: entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Y le dijeron a sus siervos: ¿qué es esto que has hecho?
por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas, y el muerto te levantaste y comiste pan. Esto es muy importante, dice la escritura, que estaba ayunando, que estaba orando por el niño cuando estaba vivo, pero cuando muere se levanta David, se unge, cambia sus ropas y entonces empieza a comer. Y dicen, ¿pero qué haces? Porque si vivo estabas todo triste, pues quiero pensar que cuando murió estás todo más triste, ¿no? Y dice él esto, dice, y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo, ¿qué sabes si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué le ayunar? Y escucha esto, ¿podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no vuelve a mí. ¿Qué estaba diciendo aquí David? Yo voy al cielo con él, pero él no vuelve a mí. Así con esta confesión de David, dándonos el contraste de no solo la muerte, sino el futuro que le deparaba a ese niño donde estaba. En el cielo con David. Entonces dándonos luz de que los niños, que aún, no solo las personas los niños que no nacen, sino también los niños que van creciendo y no tienen, se comen sus galletas. Mi amor, miren, hermanos, tenemos 2 minutos. Mandé otro link, si quieren nos conectamos rápido, nada más para dar el último punto y los comentarios últimos, hermanos. Leí el 2 de Samuel 12, 20 al 23, así dándonos luz este versículo de que primero Dios nos ve como personas desde que estamos en el vientre de nuestras madres, así tengamos una semana, un mes, Él ya nos ve como vida, Él ya nos ve como personas, como creación suya. Y si algún tema de que un niño fallece, no nace o fallece antes de que tenga en su cabecita o en su cuerpo ya el poder de decisión, se va al cielo, ¿no? Nos puede ver el versículo que mencionó Bernardo, pero también este versículo nos deja ver más a luz esto, ¿vale? Entonces los veo en el siguiente link, hermanos. Muy bien, muy bien. Muy bien, pues entendimos este punto de pequeños. Salió a relucir, ¿verdad? De hecho lo estaba viendo en la semana esto. Muy bien, entonces para concluir, Dios nos formó, nos ve como personas desde el vientre, somos pecadores aún así, pero si un pequeño fallece nos deja ver luz la Biblia, de como dice Bernardo, después de estudiar el versículo bíblico, por obvia razón, meditar en el versículo nos dice, sí, efectivamente, se van a dónde? Al cielo, ¿verdad? Se van al cielo con Dios, los pequeños que mueren sin tener la capacidad de decidir propiamente, y también entren al otro link, amiguita y Marc, y sin nacer, son de parte de Dios, ¿verdad? Eso es algo que nos deja a luz la Biblia, mostrar a luz la Biblia con estos versículos. Ahora, ¿Dios podría mandar al infierno a los niños? Pues sí, puede mandar al infierno a quien quiera, a quien él quiere, pero no quiere. ¿Qué dice Bernard? Debieron de tratar aquellas preguntas. Exacto, sí, exacto. Podríamos tener unos foros, ¿verdad? Como, de hecho, ahorita te prestó una pregunta, Cris, acerca del cuerpo, ¿verdad? De Dios, ¿verdad? Una pregunta por ahí que la verdad no la había escuchado, pero a la hora de meditarla dije, híjole, es una pregunta un poco, está mal formulada la pregunta, ¿no? Mal formulada la pregunta, porque si nos dirigimos al Dios bíblico, la verdad el Dios bíblico tiene premisas muy diferentes, ¿no? Está mal formulada la pregunta, porque ¿no? Es una pregunta para alguien que no ha comprendido un poquito la naturaleza de Dios, ¿no? Voy a empezar en unos meses acerca de los concilios, hermanos, para poder debatir en contra de los arrianos, que son los testigos de Jehová, en contra de los Jesús, que son los unicitarios y toda esa onda, que creen un poquito acerca de todo esto, de qué es lo que creen y de dónde nace esto, y es muy importante porque hay dogmas. ¿Cómo podemos nosotros decir que algunos son hermanos? Hay algunos dogmas que nosotros como personas debemos seguir, que menciona la Biblia, que nos aferremos a esta sana enseñanza, ¿verdad? Que son dogmas como la Trinidad, como la naturaleza de Cristo, cómo asegurar que Cristo fue 100% Dios, 100% humano,
todo eso nos lo van a enseñar los sitios, pero bueno, es otro tema. Vamos a continuar. Entonces ya como parece que yo una pregunta o ningún comentario acerca de esto de los pequeños, ya sí nos quedó claro, ¿verdad? Muy bien, ya tenemos ahí unos versículos bíblicos y eso. Bueno, ahora vamos a continuar ya para irnos a otra parte. De Saúl, perdón, de David, perdón, fue que el bebé nacido con Betsabé, tenido con Betsabé, no iba a nacer. Segundo, la segunda consecuencia, David vería, bueno, en esta primera consecuencia fue consecuencia para David y Betsabé, pero no fue consecuencia para el bebé, porque nos vamos a encontrar con ese bebé en la eternidad con Dios, ¿verdad? Ese era el punto que queríamos aclarar, que la consecuencia pues no fue tanto para el bebé, sino fue para David, porque Dios fue fiel en llevarse a este niño a su presencia, ¿verdad? Segundo, David vería y experimentaría el pecado y la rebelión en su propia casa por el resto de toda su vida. Y así sucedió. Un hijo violó a una de sus hijas. Este hijo se llamó Amón. Su hijo asesinó a otro hijo, a Absalón, y uno huyó de su casa solo para fomentar una rebelión cuando volvió. Los pecados de David de adulterio y asesinato fueron perdonados, pero incluso el pecado perdonado tiene las consecuencias, hermanos. Recuérdenlo, el pecado perdonado tiene sus consecuencias. Este fracaso espiritual y moral del rey David ha quedado consignado como advertencia para todos. Hasta el hombre conforme al corazón de Dios terminó pecando. Y es algo que yo veo el contraste de David con el contraste de Saúl, ¿no? Saúl, en vez de aceptar su realidad, decir, bueno, ya me equivoqué, bueno, ya Dios no me dio tantas bendiciones, bueno, ya pasó, ¿no? Por mi pecado, por mi maldad, bueno, en esto que me queda, en el transcurso de mi vida que me queda, me pongo a servir a Dios, me pongo a adorarle, trato de obedecerle, ¿no? No lo hace, ¿no? Se va todavía, se empuerca más y de hecho tiene la consecuencia y tiene la osadía vana, cobarde de ir y consultar a una bruja, ¿no? Y David no, David ve sus errores, sus fracasos, termina adorando a Dios, termina humillándose y dice, bueno, al menos de lo que me resta de mi tiempo, empiezo a ¿qué? A servir a Dios. ¿Por qué? Porque David fracasó en varias ocasiones, pero siguió siendo un varón conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque se humillaba, iba de repente ante Dios. Fíjate, hizo frente a su pecado y recurrió al poder y la gracia de Dios para vivir con las consecuencias de su pecado. O sea, algo que no hizo Saúl. Me gusta mucho el testimonio de un hermano, se llama Edgar Pacheco, él lo he estado viendo, y él un tiempo se alejó de Dios, renegó de Dios. Dijo, ¿sabes qué? De Jesús, yo no creo en Jesús, ya no existe Jesús. Él era pastor de jóvenes, luego pasó a ser pastor de una iglesia muy grande metodista, y él decide caer, él decide dejar el ministerio, quería empezar a prohibir a su esposa y a sus hijos orar, ya no los quería dejar en la iglesia y todo, y Dios lo trae, lo humilla, lo trae de regreso a sus pies, y él dice, ¿sabes qué? Ahora lo único que puedo hacer en la iglesia es leer el versículo. Ya ves que nosotros también leemos un versículo en el culto. Bueno, él es lo que le ponen a hacer, leer el versículo y dice, yo me siento orgulloso de eso. Perdón, ¿ya me escucho mejor? Bueno, ¿sí me escucho ya mejor? ¿Sí, Cristo, me escuchas mejor? Sí, ahorita sí, pero el otro se escuchaba cortado y muy feito. Ok, ¿ahí así está bien? Muy bien. Entonces él dijo, ¿sabes qué? Ahorita, ya que regresé al evangelio, ya que regresé a servir a Dios, la verdad es que yo me siento orgulloso y me siento, la verdad, no orgulloso, perdón, sino bendecido de que aunque sea Dios, me pone en una iglesia porque no merezco más que su gracia. Dice la Biblia que, perdón, no merezco nada, él es de pura gracia, ¿no? Dice la Escritura que el que pone las manos en el arado y mira hacia atrás no es digno de Jesús, como diciendo, esto es algo que a Dios no le gusta, no es como dice la Biblia, como la puerca lavada que regresa a su seno, ¿no? Como el perro pues, de que regresa a su vómito, ¿no? Y él dice, Dios aún en medio de eso me trajo, como el hijo pródigo, analicé que estaba mal, que estaba deshonrando a Dios, entonces regresé, Dios me recibió, me amó, me abrazó, me restauró, y ahora me puso en una iglesia maravillosa donde ya no puedo ser pastor, ya Dios ya no me ha levantado como pastor. Dice, yo vivo mi realidad, yo no le digo a Dios, oh Dios, ¿por qué? No, ahora soy pastor, como que seas pastor. Dice, vergüenza me daría, lo único que me deja es irme con un pastor. De hecho, él dice, es muy parco, él sabe mucho, es un teólogo, es un psicólogo, es una persona que sabe mucho, muy versada. Y va con un pastor, lo pone con un pastor muy parco, y dice su historia que él se siente orgulloso de aunque sea leer en la iglesia, no es el único ministerio que tiene,
y aparte Dios le permitió pues en redes sociales tener un ministerio muy grande, ¿no? En medio de eso, de su humildad, de decir, pues yo no merezco nada, yo solamente, Señor, ponme a servir, como decía el hijo pródigo, ¿verdad? Con tus jornaleros. Dios en medio de eso lo levanta y dice, bueno, ya no eres pastor porque es una consecuencia que vas a tener por el tiempo que que me dejaste, que renegaste, pero te voy a restaurar y ahora te voy a dar bendiciones. Algo que pasó con David, ¿verdad? Ok, ya fue una rebelión, ya perdió a su hijo, perdió a su bebé también con Betsabé, pero él que decidió el tiempo que le quedaba honrar y seguir a Dios. Y es un buen corazón, una buena enseñanza que nos deja la vida de Rey David. Muy bien, estamos terminando, hermanos, muchas gracias porque ya es viernes y creo que ya a lo mejor están un poco cansados y eso. Muchas gracias por tenerme paciencia, hermanos. Y la verdad es que me gusta mucho pasar estos tiempos y decidí alargarlo un poquito porque se prestó por ahí interesante, ¿verdad? El tema. No sé, que alguien me diga si no contesté bien la pregunta o algo así de el tema de los niños. No sé si me voy a entender bien o algo así, pero por alguien que me diga, ¿verdad? En el tiempo de los comentarios. Comentan todos que sí, bueno, la mayoría, pero bueno, para terminar, hermanos, quisiera escucharlos. Somos poquitos, así que bueno, quiero pensar que somos aproximadamente ahorita, bueno, mi madre está descansando, pero está escuchando. Tenemos a Cris, Bernardo, Cari y Marco, somos 4. Yo ya di lo que me deja ver la historia de David. Alguien así que quiere empezar el día de hoy concluyendo con algunos comentarios para el domingo vernos y revisar Primera de Reyes. ¿Alguien así? ¿Quién quiere empezar con los comentarios de lo que aprendimos el día de hoy? ¿Qué meditamos? ¿Qué analizamos con este trasfondo general del libro de Segunda de Samuel? Vale, amigo. Bueno, aquí la vida de David aquí en Segunda de Samuel, la verdad es de que, y ya aunado con lo que va a venir más adelante, con lo que hace David y lo que escribe David, hay un montón de cosas que aprenderle y casualmente con David suceden y habla de, según lo que está escrito, habla de temas que hoy en día son bastante eh, controversiales o complicados de explicar o complicados de entender para algunas personas también, porque yo veo que David tenía como que muchas cosas buenas, de hecho sorprendentes también de parte de Dios. Dios le deja ver muchas cosas maravillosas, porque incluso creo que aquí mismo en Samuel hay un no sé si es el 23 24 por ahí del capítulo de Segunda de Samuel, donde también David no solamente escucha la voz de Dios, sino también ve al ángel de Jehová. Y es de mis capítulos favoritos, porque yo digo, si hay alguien que no quiere o le cuesta creer en Dios o creer en el Señor Jesús, David, en esta situación después del censo, resulta que David no solamente está escuchando a Dios, sino que está viendo también al Señor Jesús, y es de mis capítulos favoritos. Y en estas cosas que escribió David está, por ejemplo, el tema del homosexualismo, sale mucho también, el tema que tocábamos hace un momento del aborto. Entre los salmos creo que también que escribió David está la cuestión esta de si la tierra es plana o es redonda, y algunos otros detalles que ahorita al momento no recuerdo, pero David, la verdad es de que Dios le concedió mucha sabiduría, y eso no solamente nos deja ver muchas de las cualidades que David tenía y que después las venimos a confirmar en la vida del Señor Jesús, y eso no, como que nos viene atando cosas de que veíamos en David primero, pero ahora después con el tiempo las vemos en el Señor Jesús, y no deja de sorprender la similitud tanto de la espiritualidad como la manera de comportarse, de dirigirse de David, y el detalle con Betsabé que podríamos decir que fue como que su talón de Aquiles, ¿no?
el único punto, vamos a decirlo así, débil, que si David se hubiera cuidado en ese aspecto, también yo creo que hubiera, no solamente hubiera obtenido más cosas, sino hubiera visto más cosas y hubiese logrado más cosas, porque eh, para mí, igual y es un pensamiento tonto, pero hubiese hasta cierto punto llegado, como dice el apóstol Pablo, ¿no? A la medida de la estatura, dice, del Señor Jesús. Entonces, si David, yo creo, nos cae en este punto con Betsabe, yo creo que también nos deja la lección de que al final del día nadie va a poder igualar al Señor Jesús en todos los aspectos, ¿no? Y que también nosotros como humanos podemos buscar mucho de Dios y tener mucha santidad en nuestras vidas, pero al final del día somos humanos y que no estamos exentos a fallar, ¿no? Así es, amigo. Gloria a Dios por eso. ¿Alguien más? ¿Alguien más así? Bueno, bueno, así muy poquito, ¿no? Porque la verdad está larguísimo los libros y dejan muchísima información. Pero bueno, yo justamente estoy empezando otra vez mi lectura de la Biblia y ya voy en Samuel. Entonces, pues yo me quedo así, me quedo con lo que dice la primera de Samuel 16:7, en donde dice, no, pues no mires con los ojos, ¿no? Como miran los hombres. Y dice, pues Dios mira los corazones, ¿no? Y esto, pues, tengo unos subrayados y creo que tiene mucho que ver con todo el desenlace de Saúl y de David. Y subrayé algunas partes, espero ser clara, luego me revuelvo muy feo. Pero en el 12 del 20 al 25, ahí nos dice que debemos servir a Dios con todo nuestro corazón, ¿no? Y que no vayamos en pos de vanidades. Y al final de cuentas, en esta situación del pecado con Betsabé, pues se fue sobre las vanidades, ¿no? Y pues también, ¿no? Lo que nos deja bien en claro, pues es que Jehová no desampara a su pueblo. Y y pues ese deseo de Jehová, ¿no? De hacernos pueblo suyo. O sea, nos pone así como que todo, siento yo que todo nos lo pone como en bandeja de plata, o sea, bien fácil, pero nosotros somos tercos. Y ahí mismo dice, pues para no ir en vanidades, dice antes, bueno, aquí nos dice que antes de que Él se ore por nosotros y todo, que nos va a enseñar más bien el camino, ¿no? El camino bueno y recto. Y no me dejas ver, hijo, me tapas la poca luz que tengo en los ojos. Y pues también nos manda, ¿no? Dice, hay que temer a Jehová y servirle. Y repite con todo el corazón, porque Él ha hecho grandes cosas por nosotros. Y finaliza, dice, persevera. Y persevera no más, si perseveras a hacer en el mal, pues perecerás. Y pues fue lo que es como se desenlaza el libro, ¿no? Con todo el problema del adulterio que pasó ahí, todo el desenlace que hubo, ¿no? O sea, como que los pasos son sencillos, pero al final de cuenta tropezamos, ¿no? Y pues prácticamente a él le pasó, estando bien, pues regresó, dio pasos atrás, ¿no? Y entonces pues hay que evitar dar pasos atrás, obviamente con la fuerza y de Dios, ¿no? Así es, muchas gracias, amiguita. ¿Alguien más? Ya para ir concluyendo esto, le damos gracias a Dios por estos dos libros, ¿verdad? Este libro completo que lo decidimos de separar en dos, porque nos ayudaba mucho. ¿Alguien más? Vale, dale. No sé quién seas, Marco Cari, pero dale, ¿verdad? Juntitos, ¿verdad? Como matrimonio andan ahí conectados. ¿Qué pasó? Platíquenos su
sus comentarios. Soy yo, hermano. Pues ahorita mi Caris, llegando de trabajar, se sintió mal y está ahorita descansando. Pero pues aquí aprendí yo el día de hoy que hay dos lecciones, dos caminos. O, o sigues en tu misma imprudencia y seguir los caminos o los deleites del chamuquín, o humillarse, arrepentirse y pues recibir una poca gracia del Señor en su iglesia como el rey David, ¿no? Esa es mi enseñanza del día de hoy, saber elegir, saber escoger, porque a veces pues dice el Señor que son dulces los caminos, pero pues el camino del Señor es estrecho, ¿no? Pero al final verás la gloria de Dios. Esa es mi enseñanza del día de hoy, hermano. Amén, gloria a Dios, ¿verdad? Sí, así es, aunque nos equivocamos muchas veces, todos fallamos. Seguimos en este camino y como dice Marco, al final del día seguir arrodillados ante Dios diciendo si fallamos, aquí, ¿verdad? Me gusta esa canción que el señor Romero como dice, déjanos empezar de nuevo, ¿verdad? Déjanos entender qué es lo que esperas de nosotros, qué es la iglesia que deseas tener. Si nos desviamos, regrésanos, Señor, ¿no? Déjanos empezar de nuevo. Vemos a Dios que es la persona de más paciente de todo lo que existe, ¿verdad? Hoy en día. Y le damos gracias a Dios por eso, nuestro creador, y aleluya por eso. Bueno, estamos terminando, hermanos, muchas gracias, estamos caminando, ¿verdad? En este estudio, se están acabando los estudios, ya los dejo descansar. Recuerden, los que puedan, el día de mañana nos vemos a las 5 de la tarde, no dejes de orar por los enfermos, no dejes de orar tampoco por mi Meli, por el nuevo bebé, por favor, me ayudarás mucho orando por eso, para que pueda nacer bien, y mi Meli también puede estar, la verdad, lo mejor que se pueda. Gloria a Dios por esto. Cuídense mucho. El domingo, mañana nos vamos a las 5, si es que puedes estar por acá, para orar por la colonia en general. Y nos vemos el domingo a las 11 de la mañana en la casa. Va a ser tipo célula, ¿vale? Vamos por ahí, quien quiera traer pancito, pues sería genial. Nos reunimos, tomamos café, tomamos pan, vemos Primera de Reyes, tenemos un pequeño devocional, alabamos a Dios. Y estén orando por tal vez una maestra interina o maestro interino para los niños, o si no, pues que los pequeños nos tengan paciencia y este año estén en el culto, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, ahorita Meli no puede ni siquiera salir de casa, ¿no? Entonces no sabemos cuánto tiempo vaya a estar así, qué es lo que Dios diga, y también nos ayuda a que, dice la Escritura, que todo lo que pasa nos ayuda bien. Algo Dios quiere hacer no solo en la vida, en nuestra vida como familia, sino en toda la iglesia, ¿verdad? Y como hermanos estar unidos en esto. Dios les bendiga mucho, cuídense mucho, duerman rico, no dejen de orar y nos vemos. Chao.